Bienvenidos a todos una vez más a esta nueva clase de nuestra Escuela de Liderazgo, año 1, módulo número 4. Entonces, antes de iniciar la clase del día de hoy, vamos a hacer una corta oración para que sea el Señor dirigiéndonos por medio de su Espíritu Santo. Te damos las gracias, amado Dios, en este momento, porque nos permites estudiar tu palabra, nos permites comprender tu palabra, Señor, que por medio de esta historia bíblica que vamos a ver el día de hoy, Señor, podamos comprender y entender mejor tu palabra, amado Rey, y que también podamos comprender y entender, Señor, lo que la historia nos va a hablar acerca de lo que tú hiciste en la época de la iglesia del primer siglo. Señor, te damos gracias y que tu Espíritu Santo sea enseñándonos, instruyéndonos y dirigiéndonos. En nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, dando inicio a la lección del día de hoy, al módulo del día de hoy, que es el módulo 4, el reino, el poder y la gloria, y también la lección número 4, la cual tiene como título La iglesia se establece, crece y se extiende. Entonces, iniciando la lección del día de hoy, vamos a ver la introducción que dice lo siguiente. El estudio del libro de Hechos de los Apóstoles muestra lo sucedido cuando los discípulos se reunieron en Jerusalén siguiendo las instrucciones de Jesús. Además, al analizar las cartas escritas durante los viajes misioneros de Pablo, se conocen las dificultades de las nuevas congregaciones y las respuestas de los líderes como Santiago, Pablo y otros. Entonces, algo importante tener en cuenta cuando leemos esta introducción es que ya pasamos a hablar acerca de lo que serían los hechos ocurridos durante el primer siglo de la iglesia. Quiere decir que ya vamos a hablar después de la muerte de Cristo, la ascensión a los cielos y lo que empieza a pasar a partir de esto, del día del Pentecostés, que ellos son impartidos con el Espíritu Santo para que vayan y prediquen el Evangelio. Entonces, aquí inicia toda una nueva era, una nueva etapa, lo que sería la era de la iglesia, la era de los apóstoles, la era del Espíritu Santo de Dios. Así que es importante tener esto en cuenta cuando leemos la palabra, cuando estudiamos la palabra, incluso cuando leemos de manera, digamos, normal el texto bíblico, porque es necesario comprender y entender todos los contextos que traen este Nuevo Testamento, que traen estos hechos del Nuevo Testamento para comprender y entender muchas de las cosas o las razones por las cuales los apóstoles, los evangelistas escribieron los textos bíblicos que ellos colocaron. Las cartas, sobre todo, por ejemplo, que siempre llevaban como tal un enfoque puntual a cosas que están ocurriendo en los lugares en los que se estaba escribiendo la carta o para personas en específico. Entonces, vamos a ver y adentrarnos un poco más acerca de lo que dice este texto. Entonces, en el punto número 1, vamos a hablar acerca de la historia en acción, la historia de la iglesia en acción. Y aquí entramos como tal de lleno ya a lo que sería el punto A. Y es que en este libro Los Hechos se cuenta de como tal la forma en que el Evangelio triunfó y se extendió desde Jerusalén, la capital religiosa del mundo judío, hasta Roma, la capital del mundo romano. Vamos a ver que es importante tener en cuenta pues que claramente en esta época, cuando después de que muere Jesús y empieza la iglesia a crecer como tal, todavía estaban bajo el imperio, bajo el yugo, digámoslo así, el imperio romano, los cuales iban a pasar ciertas cosas interesantes tiempo después, como por ejemplo la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por Tito. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. En esa parte A vamos a ver lo que es el panorama histórico y varios puntos importantes que vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, lo que sería Palestina bajo los romanos. En este caso vamos a ver, por ejemplo, que durante todo el tiempo que el imperio romano subyugó, en este caso, a Palestina, que de esa época, la política que ellos tenían la mantuvieron como tal, y esa política, ¿de qué se trataba? Se trataba de imponer al pueblo una alta tasa de impuestos, mientras que ellos construían pues obras públicas y garantizaban la libertad religiosa para no arriesgar la subversión, o sea, que la gente se levantara en contra de ellos. Pero aún así, sabemos que había grupos de personas, de insurgentes, llamémoslos así, que se levantaban en contra del imperio, como por ejemplo los celotes. Entonces, y de esta forma vamos a entender que ellos trataban en lo posible los romanos, digamos que de tener de alguna u otra forma contenta a la población, pero claramente les hacían templos, les hacían estatuas, les hacían lo que ellos querían, dependiendo de la cultura, y por causa de eso le cobraban impuestos. Vamos a ver ahora sí lo que serían los siguientes puntos, que son prácticamente 3 puntos de la extensión del cristianismo en esta época. Y vamos a ver que en la primera ola de la extensión cristiana, por ejemplo, dice que habiendo regresado a sus lugares de origen, los judíos que se habían dispersado, porque el día de Pentecostés se considera como tal el día del nacimiento
terrenal de la iglesia de Cristo, ¿cierto? Por lo tanto, se convierten en miles de personas por causa de la predicación del evangelio. Muchas de esas personas pues eran habitantes de Jerusalén y otros eran personas que vivían en otros lugares que habían venido a congregarse a Jerusalén, porque esto era la costumbre de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos se regresan, obviamente, a sus lugares de origen, a donde pertenecían, empiezan a difundir el mensaje que escucharon ese día de Pentecostés en sus lugares. Entonces, por ejemplo, un judío que vivía en Éfeso, pues predicó en Éfeso y así sucesivamente en todos los otros lugares. También obviamente vamos a hablar más adelante de lo que serían los viajes misioneros. En la segunda ola de la ascensión cristiana vamos a ver, por ejemplo, que la ejecución de Jacobo, el hermano de Juan, entre el año 40 y 42 después de Cristo, que fue el primero que murió, bueno, obviamente después de Judas, ¿no? Hace parte de una persecución severa que sufrieron los cristianos de Jerusalén bajo el Herodes Agripa, y por lo tanto esta persecución lo que hizo fue que muchos cristianos intentaron abandonar la ciudad como tal y se fueron. Por ejemplo, vemos la historia de Felipe, que no estaba predicando a los judíos en Samaria, sino que fue llevado por Dios a predicarle a otras personas. Ya en la tercera ola de la ascensión cristiana, vamos a ver, por ejemplo, que es una etapa que cubre los viajes de Pablo, que es donde ya las personas empezaron a viajar y a ir a ciertos lugares a predicar la palabra, y inician las obras misioneras o los viajes misioneros del apóstol Pablo, que sabemos que fueron 3 o 4, como dicen algunos teólogos. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, vamos a dividirlo en 4 puntos. Estos usaban siempre un patrón, el apóstol Pablo llegaba a un lugar que quedara fuera de Palestina, donde hubieran gentiles, ¿cierto? Visitaba las sinagogas para predicarle primero a los judíos. Cuando ellos no lo aceptaban o lo rechazaban, con los pocos judíos que se convirtieran, empezaba a predicar y convertía también a los gentiles. Y después, ¿qué pasaba después con el apóstol Pablo? Que alguien lo denunciaba y le tocaba huir del lugar donde se había encontrado. Y la última parte, que sería la ola no terminada de la expansión del cristianismo, vamos a ver que, por ejemplo, en grandes urbes, grandes ciudades como Antioquía, Éfeso, León y por supuesto Roma, se habían establecido comunidades grandes cuyo proceso de separación del judaísmo llevaba a disturbios que contribuyeron a hacerlos odiosos a autoridades y a muchos de los pueblos. Entonces, ¿qué pasaba? Pablo predicaba, por ejemplo, en ciertos lugares donde había judíos, y por causa de esa predicación de Pablo, los judíos se levantaban en contra de él y armaban disturbios, motines, querían armar desorden. Entonces, ¿qué trataba el emperador? Pues de mantener el orden, pero como esto ya se volvió un problema, entonces trataban de solucionarlo de formas más rápidas. Entonces, aquí vamos a ver que estas son como tal las olas de la predicación del evangelio en esta época, que es importante pues claramente tenerlo en cuenta para entender y comprender lo que pasó en esta época. Y vamos ahora sí a empezar a hablar acerca de aquellos libros y cartas que se escribieron en el principio, en el inicio de la iglesia, y vamos a comprender un poquito más a detalle lo que significó para cada uno de estas personas que se les escribió los textos bíblicos. Cabe recalcar lo siguiente: no voy a profundizar, porque claramente vamos a ver varios libros y cartas que son bastante profundas. No voy a profundizar en eso, voy a tomarlo de manera muy rápida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quiero que usted lea la guía y leyendo la guía entienda mejor el contexto, porque si de pronto me pongo a explicar lo que está aquí en la guía de manera detallada de cada libro, se me van a ir un video por lo menos de 1 hora y media, 2 horas, y no quiero tampoco hacerlo. Entonces voy a hablar de manera rápida y sutil de cada uno de estos libros para que usted lo tenga en cuenta y vaya a la guía y ya de manera más detallada, con más tiempo, desglose todo lo que está allí. ¿Listo? Entonces, el punto B dice Hechos de los Apóstoles. Y allí vamos a ver lo siguiente. Vamos a recalcar varias cosas importantes siempre: autor, fecha y algunos datos particulares acerca de cada uno de estos libros. Entonces, por ejemplo, el libro de los Hechos fue escrito por el apóstol, perdón, por el apóstol no, fue escrito por el evangelista Lucas, y prácticamente Hechos es la continuación del evangelio, en pocas palabras. Así que diríamos que el primer libro o el primer tomo sería el evangelio de Lucas y después Hechos de los Apóstoles. Por eso está organizado así en el tema de la Biblia, del Nuevo Testamento, aun cuando no está escrito de manera cronológica, sabemos que están organizados por temas. Y era importante que después de Lucas viniera Juan, y después de Juan el libro de los Hechos, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, vamos a ver unas ciertas cosas importantes acerca de lo que pasó con el libro de los Hechos. Entonces, Hechos fue escrito como un segundo, la continuación de lo que dije ahorita, la continuación de la historia del Evangelio. Vamos a ver también que, por ejemplo, Lucas fue testigo ocular de muchos acontecimientos narrados en el libro de los Hechos, por lo tanto su presencia durante los mismos se indica o queda plasmada en este libro cuando Lucas dice, por ejemplo, nosotros. Hay muchas referencias acerca donde él lo dice.
Vamos a ver que también ese es el vínculo entre los evangelios y las epístolas, porque los evangelios apuntan hacia el establecimiento de la iglesia, mientras que las epístolas asumen que ya existen. Así que Hechos lo que hace como tal es mostrarnos cómo inició la iglesia y algunas situaciones que empezaron a vivir aquellos que empezaron a predicar la palabra y a compartir el mensaje en cada uno de estos lugares. Una característica principal acerca del libro de los Hechos es que Lucas no trató de hacer una cronología de todo lo que ocurrió, porque imagínense usted, digamos, haber sintetizado, lo que hizo él fue sintetizar, digamos, 15, 20, 30 años de ministerio en un libro no tan largo, porque si hubiera escrito de manera cronológica todo, pues sería un libro muy grande. Así que, como tal, lo que hace Lucas en esta parte es simplemente contar ciertas historias importantes que iban a ser relevantes para la iglesia. Como diestro historiador, seleccionó los incidentes más importantes y significativos y mostró cómo estos influyeron en el desarrollo general de los acontecimientos y el proceso de crecimiento y extensión de la iglesia. Entonces, vemos esto y sabemos que Lucas tiene el interés, sabemos muy bien, como historiador, como médico, de recalcar ciertas cosas importantes que se vivieron. Por ejemplo, recalca cuando Esteban muere, habla acerca de Felipe, cómo el Espíritu Santo lo lleva a cierto lugar a predicarle a la etíope, la conversión del apóstol Pablo y lo que vivió después. Habla también lo que sería, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia en el día de Pentecostés, ¿cierto? Y son ellos encomendados a predicar la palabra. También habla acerca de cuando las personas dejaban todos sus bienes y los entregaban a la iglesia, lo que pasó al principio con las primeras predicaciones del apóstol Pedro. Entonces, Lucas siempre trata de narrar algo importante de esto, y es que simplemente quiere mostrar lo que pasó, lo que el Espíritu Santo hizo en los inicios de la iglesia. Y vamos a ver lo que serían los propósitos del libro. Entonces, el libro tenía ciertos propósitos específicos y son los siguientes. El libro de los Hechos destaca la obra del Espíritu Santo. El libro de los Hechos hace hincapié en la actividad misionera de la iglesia. El libro de los Hechos demuestra la identidad verdadera del cristianismo. Y el libro de los Hechos describe el ministerio de algunos líderes sobresalientes, lo que decíamos ahorita. Entonces, como tal, simplemente quiere hacer eso. Quiere mostrar la obra del Espíritu Santo, porque recordemos que dice que el Espíritu Santo era el que iba a hacer que las personas, en este caso los que iban a estar en el lugar en el que, perdón, los que iban a estar reunidos allí que Jesús les dijo, ¿cierto? En el aposento alto, iban a ser impartidos con el Espíritu Santo y iban a ser testigos. Entonces, claramente tiene que hablar de la obra del Espíritu Santo como el que inicia la iglesia y el que iba a acompañar a la iglesia en todo lo que iba a hacer por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, esto es el propósito que tenía el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora pasaríamos como tal a lo que sería dos cartas muy importantes, y es donde empezamos a ver ciertos problemas que empezó a tener la iglesia del primer siglo, lo que sería una iglesia muy joven, porque estos dos libros fueron escritos pues prácticamente iniciando el periodo de lo que sería la iglesia. Entonces, vemos lo siguiente. Desde la perspectiva histórica, las cartas pueden dividirse en tres grupos. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, las escritas probablemente antes del Concilio de Jerusalén, las relacionadas con el segundo y tercer viaje misionero de Pablo, y las que fueron escritas durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Recordemos que pues, el apóstol Pablo fue uno de los mayores escritores de cartas del Nuevo Testamento, así que pues muchos de los libros que vamos a leer fueron escritos por el apóstol Pablo. Así que todo, digamos que empieza a centrarse un poco más en lo que el apóstol Pablo hizo, o la obra del Espíritu Santo en el apóstol Pablo. Vamos a ver entonces lo siguiente, y es el punto A, hablar un poquito acerca de lo que sería la carta de Santiago y la carta de Santiago, sí, perdón. Dice lo siguiente: Santiago, las normas de un hombre piadoso. Vemos entonces lo siguiente, y es que, por ejemplo, el autor, la mayoría de los eruditos bíblicos están de acuerdo en que el autor de la epístola de Santiago no fue Jacobo, el discípulo de Jesús, sino Jacobo, el hermano de Jesús, referencias que están, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 55, y Gálatas capítulo 1, versículo 19. Entonces estamos hablando que esta carta escrita por Santiago es Santiago el que fue hermano de Jesús, o sea, hermano de sangre. ¿Listo? Vamos a ver que en este contexto histórico, por ejemplo, de la carta de Santiago, dice que fue escrito al principio de la historia de la iglesia para los judíos creyentes que vivían en Jerusalén y en otras ciudades donde el evangelio había llegado. Su contenido general y estilo encajan perfectamente en el periodo inicial de la iglesia. Se dirige a las 12 tribus, una expresión judía, que está en Santiago 1:1, y usa la palabra congregación para designar el lugar donde se reunían todos los creyentes. Así que claramente, digamos que el contenido de la carta de Santiago
sobre todo lo que quiere es dar una instrucción de cómo debe vivir el creyente. Entonces habla, por ejemplo, de la actitud que debe tener el creyente ante las pruebas, de la reacción que debe tener ante la palabra, de las relaciones, de la conversación, de la sabiduría, la humildad, la paciencia y de la fe. Entonces, eso es lo que hace Santiago, empezar a hablar a esa iglesia joven que están haciendo de cómo debe comportarse, de cómo debe vivir, de cómo debe enfrentar ciertas situaciones importantes de la vida. Vamos a ver que el propósito de la carta de Santiago tiene dos propósitos importantes. Uno es la fe puesta en práctica y el segundo es advertencias por los estorbos espirituales. Entonces, cuando leamos esta carta de Santiago, vamos a tener en cuenta esto para claramente comprender bien lo que le está diciendo. Y ya sabemos, Santiago, hermano de Jesús, en el ministerio de Jesús aparentemente no tuvo tanta relevancia, pero un poco tuvo. Y ya después de que muere Jesús, pues se vuelve alguien importante que en este caso escribió una carta, digamos que se la valieron porque dijeron esta carta cumple los requisitos para hacer parte del canon del Nuevo Testamento, entonces se usó en el inicio de la iglesia. Pasaríamos ahora a lo que sería la carta a los Gálatas y vemos lo siguiente: ciudades de Galacia, la verdadera naturaleza del evangelio. Entonces no era que Gálatas fuera una iglesia, sino que habían varias ciudades, en este caso de Galacia. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, Gálatas trata directamente el tema debatido del Concilio de Jerusalén. Nos da los antecedentes de las opiniones expresadas en esta reunión y nos muestra cómo reaccionó Pablo a la situación de Galacia, una provincia de Asia Menor visitada por Pablo en su primer y segundo viaje misionero. Entonces, la carta a los Gálatas sobre todo se enfoca muchísimo en el tema de sacar a la gente de la concepción judía, de que ellos no son judíos, de que son cristianos y de cómo no deben practicar lo que practican los judíos y la importancia de entender lo que era la ley y ahora lo que es la fe, y hace unas comparaciones entre Agar y Sara, la promesa de Dios. Entonces, esta carta lo que hace es refutar como tal a aquellos judíos que querían que los cristianos también, digamos, de alguna u otra forma aceptaran el evangelio, pero que siguieran practicando algunas cosas que los judíos hacían. Entonces, como tal, este es el enfoque que trae la carta. La carta a los Gálatas tiene el autor, vamos a ver que es claramente el apóstol Pablo, y esta área incluía ciudades, por ejemplo, de Antioquía como Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. O sea que esas ciudades están incluidas en lo que serían las ciudades de Galacia, lo que es Gálatas. Vamos a ver unas características principales de esta carta, y es que estas características nos dejan ver lo siguiente: es que Pablo usa el lenguaje más fuerte posible para oponerse al error legalista, faltando poco a pasar a insultarlos abiertamente. Incluso creo que en esta carta donde el apóstol Pablo, hablando de la circuncisión, dice que él quisiera que aquellas personas que están queriendo imponerle a ellos que practiquen la circuncisión, ojalá se cortaran un poquito más, queriendo decir que esas personas probablemente, pues, ustedes me entienden. Entonces Pablo usa un lenguaje muy fuerte en esta carta hacia los Gálatas y por lo tanto, pues, como dice aquí, prácticamente casi los insulta. No lo hizo, pero casi los insulta, con tal de darles a entender de que no podían ser cristianos y seguir practicando o haciendo las cosas que hacían los judíos. Datos particulares: el propósito de esta carta tiene dos propósitos importantísimos que son la base central de la carta, y es la denuncia de los judaizantes y la defensa de la libertad cristiana. Ahora ya por medio del sacrificio de Cristo no estamos ligados a la ley, y habla acerca de lo que era la ley antes y ahora lo que hoy en día, lo que era después la fe, y de cómo se aplicaba la vida cristiana y de qué ellos debían y qué no debían hacer. Así que es muy importante esta carta para el inicio de la iglesia. Importante tener en cuenta lo que viene después, ahorita, que es un mapa, que ustedes van a ver ahí en pantalla, porque este mapa nos permite ver lo que fueron los 3 viajes misioneros los 3, porque el cuarto fue el viaje a Roma ya para el encarcelamiento, y allí vamos a ver en este mapa que usted está viendo en el momento en pantalla, las ciudades que se mencionan. Ahí vemos, por ejemplo, Berea, Tesalónica, Filipos, Troas, Corinto, que son todos los lugares donde Pablo predicó y hacia donde las cartas iban dirigidas. Lidia, Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Mileto, Mira, Pisidia, Panfilia, Derbe, Perge, Patmos, Chipre. Entonces ahí vamos a ver todo esto. Usted lo puede detallar de pronto pausando el video un momento para que pueda ver de manera mucho más, digamos, detallada cada uno de estos lugares y tener en cuenta pues el lugar donde Pablo predicó y los viajes que hizo, hacia dónde se movió para poder predicar la palabra del Señor. Ahora, en el siguiente punto vamos a hablar acerca de lo que sería la iglesia entre los gentiles, que será el punto 3,
primera y segunda carta de los tesalonicenses y primera y segunda carta de los corintios. La iglesia entre los gentiles. Punto A habla acerca de Tesalónica, una iglesia modelo con algunos confundidos. Yo creo que hoy en día todavía tenemos algunos confundidos dentro de la iglesia. Autor de esta carta hacia los tesalonicenses, hacia la iglesia tesalónica, el apóstol Pablo. Fue escrita la carta entre el año 49 al 51 después de Cristo. Características principales: estaban sufriendo persecución y se habían confundido respecto a la doctrina de la segunda venida de Cristo, temas que toca en las dos cartas del apóstol Pablo. Entonces les toca volverle a recalcar de lo importante que tenía el tema como tal de la segunda venida de Cristo. Ellos estaban sufriendo persecución y se habían confundido, y por eso es que tiene que Pablo escribirles. Y la primera carta contiene un repaso general de la relación de Pablo con los tesalonicenses, y la segunda solo hace unas cuantas referencias a este tema. Tesalónica es un lugar importante, ¿sabe por qué? Porque más o menos tenía una población aproximada que ascendía sobre los 200.000 habitantes. Entonces era una ciudad muy importante, más o menos podríamos afirmar que lo que es Cúcuta hoy en día, ¿cierto? En extensión. Así que pues era una ciudad muy importante para el apóstol Pablo. También es interesante recalcar lo que era el propósito de la carta a los tesalonicenses, y es que tenía varios puntos importantes. Uno, el propósito era destacar la obra apostólica y su resultado. Dos, aclarar las dudas respecto de la segunda venida de Cristo. Y tres, exhortar a una correcta vida cristiana. Así que el apóstol Pablo gasta todo el tiempo en esta carta acerca de esto. Por ejemplo, algo importante a recalcar acerca del tema de la segunda venida de Cristo es que la primera carta explica lo que pasará a quienes ya han muerto en Cristo, y la segunda describe al hombre de pecado que expresa con anterioridad. Entonces ya sabemos que en esta carta a los tesalonicenses es cuando el apóstol Pablo dice que, y con voz de trompeta, ¿sí? Desde las nubes seremos llamados, y los que están en Cristo resucitarán primero, y luego los que estamos aquí vivos seremos llevados juntamente con él. Eso lo dice el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses. Así que si usted quiere de pronto tener un poquito más de conocimiento acerca de esto, profundice en la guía para que lo pueda entender de una mejor forma. También después está la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y esta carta del apóstol Pablo a los Corintios tiene también temas importantes. Como dijimos, el autor, el apóstol Pablo, fecha en la que se escribió esta carta, más o menos en el año 55 después de Cristo. Y esta carta tiene, digamos, algunas cosas importantes, y es que, por ejemplo, los antecedentes históricos de esta carta dice que durante la estancia del apóstol Pablo en Éfeso, visitó ciertos lugares de Corinto, donde trató varios temas personales, y por eso tuvo que predicar la palabra allí. Se convirtieron varias personas como tal, y ellos pudieron también, digamos, cumplir la misión. Entonces, Pablo tiene la gran voluntad de escribir a los corintios porque para él era una persona muy importante. Ahora, Corinto era una ciudad portuaria que tenía ciertos problemas bastante graves. Incluso prácticamente Corinto, como lo he hecho en algunas ocasiones, era lo que sería hoy en día Las Vegas. Era un lugar donde había muchísima corrupción, donde se veía todos, digamos, aquellos malos placeres, ¿cierto? Prostitución, juegos, todo lo que esta época podía haber estaba en Corinto, y a tal punto que Pablo por eso tiene que exhortar muy fuerte a los corintios y escribirles ciertas cosas importantes que ellos necesitaban escuchar. Por ejemplo, aquí vemos en los propósitos del apóstol Pablo escribir la carta a los corintios, es que, por ejemplo, trata el fundamento de la fe cristiana, trata el tema de la diversidad de los dones espirituales, muy importante, trata hablar del camino más excelente, recuerda que también habló del amor, la conducta de la iglesia, la resurrección y la defensa del verdadero misterio, porque los corintios pues tenían cultura griega, tenían conocimiento acerca de lo que Pablo les había dicho, pero habían revuelto, digámoslo así, habían mezclado sus creencias con el cristianismo y tenían muchos errores, y Pablo pues, tiene que venir el apóstol Pablo a corregirlos y a hablarles de manera fuerte, a exhortarlos incluso hasta en el tema de la cena del Señor, porque dice la palabra, o muestra la carta, que lo estaban tomando incluso indignamente, y tiene que Pablo enseñarles cómo deben hacerlo. Después de esta también viene lo que sería la carta, el cuarto punto, que sería la iglesia toma conciencia de la fe, y sería lo que es la carta a los romanos. Y la carta del apóstol Pablo, también escrita por el apóstol Pablo a los romanos, más o menos escribe en el año 50 al 56 después de Cristo, y esta carta se da por seguro que les escribió a los romanos durante su segunda visita a Corinto, y que ya había hecho planes para ir a Roma. Entonces Pablo ya estaba pensando en ir a Roma y le estaba escribiendo probablemente desde Corinto. Aparentemente Pablo tuvo varias razones para escribirle a los creyentes de Roma. Esperaba que le ayudaran en la misión hacia ir a España. Además le preocupaba que
que entendieran el significado pleno del Evangelio y no se dejaran arrastrar por los falsos maestros, cosa que recalca mucho. Y prácticamente la carta a los romanos es un tratado teológico, porque Pablo desde el que inicia la carta hasta el final, todo el tiempo está hablando acerca de pura teología, pura doctrina, 100% doctrina. Así que es un libro muy importante, hasta el punto que, por ejemplo, vamos a ver que este libro se divide en ciertas partes, por ejemplo, la necesidad de la justicia de Dios, la provisión de la justicia de Dios, los resultados de la justicia de Dios, el triunfo de la justicia de Dios y la aplicación de la justicia de Dios. Es un libro que es muy llevado sobre todo al tema del derecho. Entonces el apóstol Pablo trató digamos, de minimizar, no, trató de sintetizar todo lo que es el tema de la teología acerca de Dios, acerca de lo que queríamos saber y lo que él quería que el pueblo supiera, lo que los romanos supieran, y lo sintetizó en esa carta donde cuando la leemos podemos ver todas las maravillas que el apóstol Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo de Dios y entender como tal lo que es la doctrina bíblica, lo que sería la bibliología. También habla, por ejemplo, acerca de la salvación, acerca del pecado, ahí donde dice el texto bíblico, por cuantos todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios. Bueno, entonces es importante tenerlo en cuenta. Y esta carta a los romanos, los propósitos importantes que tiene, vamos a ver, por ejemplo, que los propósitos que tiene la carta a los romanos son varios. Uno, trata el problema del pecado universal del hombre, así que habla acerca de lo que sería la martiología, la doctrina del pecado. Habla acerca de la soberanía de Dios al justificar a los pecadores y habla de la superioridad de la obra de Jesucristo. Entonces, ¿qué es todo lo que vemos aquí? Simplemente lo que vemos aquí es todo lo que Dios, lo que el apóstol Pablo y lo que el Espíritu Santo quería hablarle a la iglesia de Roma, donde les habla acerca del pecado, donde les habla acerca de la soberanía de Dios, donde les habla acerca de la justicia de Dios. Así que esta carta también es muy importante para nosotros como creyentes y también, para cerrar la lección del día de hoy, fue importante para una persona que vivió más o menos en el año 1800, o lo que sería en el siglo XVI, perdón. Y en el siglo XVI dice que una persona muy importante, un monje agustiniano llamado Lutero, teniendo como tal ¿cómo se dice? Un deseo de ser libre del pecado, de ser libre de como tal de lo que era así, del pecado como tal, empieza a querer descubrir un poco más acerca de esto. Dice que dice la enseñanza que él incluso se tenía una obsesión a tal punto que, por ejemplo, se confesaba hasta 5 veces al día queriendo ser libre del pecado, y a él lo colocan como maestro de una universidad teológica, y allí empieza a estudiar y a meditar y también a debatir con algunas personas acerca de la carta a los romanos, y allí donde como tal después de varios estudios intensos y de una discusión profunda con otros catedráticos, Martín Lutero descubre el significado verdadero del Evangelio, y eso está en Romanos 1:17, donde dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que, ¿qué entendió esto Lutero? Que si el que es justificado a causa de su fe no morirá, sino que tendrá vida eterna. Así que la carta a los romanos es una carta que nos inspira, que nos toca temas muy importantes acerca de la salvación, y que si usted y yo la leemos, estoy completamente seguro que vamos a tener una completa capacidad de entender lo que es la salvación como tal y comprender y entender el por qué debemos predicar la palabra a las demás personas. Así que esta ha sido la lección del día de hoy. Como les dije, hice un pequeño y un breve resumen de cada una de las cartas. En la guía son 10 páginas, en la guía está ya más profundo cada carta y usted lo puede detallar, y claramente para hacer la evaluación es importante que lea la guía. Entonces, gracias por haber estado conectados el día de hoy y que el Señor les continúe bendiciendo.